Continuamos con un tema muy importante para el examen, como son las infecciones del sistema nervioso central. Dentro de ellas, por su relevancia y sus implicaciones clínicas, desde luego, el tema más importante a abordar es el de la meningitis aguda bacteriana. Antes de comenzar a desarrollar el tema y las distintas etiologías que presenta esta entidad, merece la pena recordar que posiblemente la causa más importante de meningitis, en términos globales, sea la infección por virus. La meningitis vírica, por fortuna, presenta un pronóstico mucho más favorable que el de la meningitis bacteriana y de hecho en muchas ocasiones se trata de cuadros autolimitados. Posiblemente, si tuviéramos que decir que dos virus constituyen las etiologías más frecuentes de la meningitis vírica, estos serían el enterovirus y el virus herpes simple tipo 2. Dicho esto, vamos a abordar el tema más relevante por su pronóstico, como ya he comentado, y por la necesidad de establecer un abordaje precoz, como es la meningitis aguda bacteriana. En la diapositiva podemos ver una distribución de las distintas etiologías de la meningitis aguda en función de los diversos grupos de edad. De este modo, en neonatos, como se puede apreciar, predomina la etiología constituida por el streptococo beta hemolítico del grupo B, es decir, el Streptococcus agalactiae, así como la listeria y diversos bacilos gram negativos. A partir de los 3 meses de vida pasa a predominar la etiología meningocócica. Respecto al meningococo, la Neisseria meningitidis, merece la pena recordar que podemos distinguir hasta 5 serogrupos. El serogrupo globalmente más importante en nuestro medio, sobre todo a expensas de casos esporádicos o de brotes mini epidémicos en un ambiente cerrado, es el serogrupo B, precisamente serogrupo frente al cual no disponemos de vacuna. Si hablamos de brotes epidémicos de mayor entidad, estos se deben fundamentalmente a los serogrupos A y C. Evidentemente esta situación cambia en otras regiones geográficas y por eso merece la pena recordar la zona geográfica conocida como cinturón de la meningitis, que engloba gran parte del Sahel, la África subsahariana, Oriente Medio, hasta el sudeste asiático, donde el serogrupo predominante es el A, mientras que, por ejemplo, en determinadas zonas del continente americano, sobre todo en Centro y Sudamérica, predomina el serogrupo C. Por otra parte, dentro de los menores de 5 años, y si bien su incidencia ha disminuido notablemente gracias a la vacunación sistemática en edad neonatal, debemos recordar la importancia de la Haemophilus influenzae tipo B. La Haemophilus influenzae tipo B constituye una de las formas o cepas encapsuladas de esta bacteria y es responsable de infecciones invasoras, sobre todo en niños, entre otras la propia meningitis o la otitis media. Gracias a la introducción sistemática en el calendario vacunal de la Haemophilus influenzae tipo B desde hace ya años, hemos observado un notable descenso en la incidencia de esta forma de infección, de la meningitis por Haemophilus tipo B. A partir de los 20 años aproximadamente, el germen predominante de la meningitis aguda bacteriana pasa a ser el neumococo. De este modo, el meningococo cobra un papel secundario, sobre todo en adultos, en tanto que en personas mayores de 55 años debemos retomar la relevancia de dos patógenos que a su vez hemos comentado en la meningitis neonatal, como son las enterobacterias y fundamentalmente la listeria monocytogenes. La etiología de la meningitis aguda bacteriana también puede ser enfocada en función de los factores de riesgo específicos o factores predisponentes en cada huésped. Uno de los aspectos más preguntados en las últimas convocatorias, sin duda, es el de la meningitis por listeria. Debemos recordar que la listeria monocytogenes es un germen intracelular y que, por tanto, su incidencia está aumentada en aquellos pacientes que presenten alguna alteración de la inmunidad celular. Ya hemos comentado previamente que la listeria debemos pensar en ella en pacientes mayores de 55 años, pero esta sospecha debemos extenderla, por tanto, a todos los pacientes con algún tipo de compromiso de su inmunidad mediada por células. Por ejemplo, pacientes alcohólicos, pacientes hepatópatas, pacientes en tratamiento esteroideo prolongado, por ejemplo, trasplante de órgano sólido, pacientes embarazadas o puérperas y particularmente pacientes con determinadas enfermedades neoplásicas, entre las cuales sin duda hay que destacar la enfermedad de Hodgkin. De hecho, esta relación entre enfermedad de Hodgkin e infección por listeria ha sido preguntada en varias ocasiones en el examen.
Hay un dato clínico muy característico de meningitis por listeria que debemos recordar, y es la presencia de signos de romboencefalitis. La listeria presenta la peculiaridad de que produce con cierta frecuencia microabscesos a nivel del tronco del encéfalo, que desde un punto de vista clínico se pueden caracterizar por la presencia de nistagmo, ataxia y otra afectación de pares craneales. Por tanto, y si queremos establecer una regla práctica, siempre que en un paciente con meningitis aguda bacteriana se nos describa la presencia de afectación de pares craneales bajos, debemos inmediatamente pensar en la posibilidad de una meningitis por listeria monocitogenes. Si continuamos hablando de diversos factores de riesgo, debemos recordar la situación de la meningitis nosocomial, es decir, la meningitis después de un procedimiento neuroquirúrgico, o bien la meningitis después de un traumatismo craneoencefálico abierto. En ambas situaciones debemos hacer hincapié en la importancia de dos patógenos característicamente hospitalarios, como son el Staphylococcus aureus y la Pseudomonas aeruginosa. En pacientes con endocarditis infecciosa, particularmente en lo que llamamos previamente endocarditis aguda, de etiología estafilocócica, no son destacables o no son desdeñables la prevalencia de complicaciones neurológicas en forma de embolismos sépticos en el sistema nervioso central, y habitualmente suelen deberse a Staphylococcus aureus. Los pacientes con una derivación de líquido cefalorraquídeo, por ejemplo pacientes con una hidrocefalia obstructiva que requieren una derivación ventriculoperitoneal, o bien pacientes en el posoperatorio inmediato de una intervención neuroquirúrgica que son portadores de una derivación ventricular externa, cabe la posibilidad de que nos enfrentemos con ventriculitis e infecciones por estafilococo coagulasa negativa, particularmente estafilococo epidermidis. Como comentamos en su momento, cuando hablábamos de las inmunodeficiencias primarias, los pacientes con déficit del complejo de ataque a membrana, es decir, los elementos C5 a C9 del complemento, presentan un aumento de riesgo de infecciones por Neisseria, y entre ellas la Neisseria meningitidis, es decir, el meningococo. No obstante, hay que recordar que en estos pacientes el cuadro característico no es tanto el de una meningitis meningocócica aguda, sino más bien una meningococemia crónica, que viene a ser algo así como una bacteriemia recurrente por Neisseria meningitidis. De hecho, se estima que tan solo el 20% de los pacientes con meningococemia crónica van a desarrollar meningitis aguda en uno de esos episodios de bacteriemia. Por último, en un paciente con una marcada inmunodepresión celular, y fundamentalmente estoy pensando en un paciente con infección VIH, debemos tener en consideración la relevancia de la meningitis por Cryptococcus neoformans, particularmente en pacientes con un recuento de linfocitos CD4 por debajo de 100 células por microlitro, así como, en el caso de que hablemos de un cuadro de evolución subaguda crónica, la meningitis tuberculosa. Y recordar igualmente la incidencia de listeria monocitogenes en el paciente con infección VIH. En la pregunta número 65 se hace referencia a una serie de situaciones relevantes en la epidemiología de la meningitis bacteriana. La respuesta incorrecta es la número 4. Los brotes epidémicos de meningitis no se deben al neumococo, que es causa de brotes esporádicos, o de episodios esporádicos, mejor dicho, sino al meningococo. Y en ese sentido, os recuerdo que concretamente la causa más frecuente de brotes epidémicos en nuestro medio es el meningococo de los serogrupos A y C, mientras que el serogrupo B puede producir pequeños brotes epidémicos en ambientes cerrados. La meningitis aguda bacteriana constituye una auténtica urgencia médica. En diversos estudios se ha comprobado que por cada hora que retrasemos el inicio del tratamiento antibiótico respecto al comienzo de los síntomas, la mortalidad aumenta hasta en un 10%. Y además, este constituye un factor pronóstico independiente de cualquier otra variable a la hora de establecer el riesgo de mortalidad o la probabilidad de supervivencia en pacientes con meningitis. Por tanto, es fundamental que ante cualquier paciente en el que podamos establecer una sospecha clínica de meningitis aguda bacteriana, actuemos con celeridad. La sospecha clínica en general la podemos establecer en base a la presencia de una tríada característica consistente en fiebre, alteraciones en el nivel de conciencia, sobre todo en forma de obnubilación, somnolencia o incluso coma, e irritación meningia.
Si bien esa es la tríada clásica de la meningitis aguda, hay que destacar que en la práctica habitual no todos los pacientes presentan las tres manifestaciones. La fiebre, por ejemplo, puede estar ausente en pacientes inmunodeprimidos, en pacientes de edad avanzada o en neonatos, mientras que la presencia de los signos clásicos de irritación meningea, es decir, el signo de Kernig y de Brusinski, llega a ser inferior al 30% en muchas de las series clínicas. En definitiva, debemos mantener una actitud de elevada sospecha clínica ante todo paciente con fiebre y disminución de nivel de conciencia, independientemente de que se nos hable claramente o no de la presencia de signos de irritación meningea. Una vez establecido esta primera sospecha clínica, el siguiente paso que debemos considerar es el inicio precoz de tratamiento antibiótico. El tratamiento antibiótico, veremos más adelante, debe estar guiado en función de la edad del paciente y de los factores específicos de riesgo. Igualmente comentaremos cómo los esteroides pueden tener un papel muy relevante a la hora de mejorar el pronóstico, tanto vital como funcional, en los pacientes con meningitis aguda y que por tanto lo debemos considerar dentro del tratamiento antibiótico empírico. El siguiente paso va a consistir en descartar la presencia de hipertensión intracraneal. El paso fundamental y relevante a la hora de descartar esta complicación consiste en la realización de un examen de fondo de ojo. Este examen, el examen de fondo de ojo, por tanto, debe constituir una exploración obligada en todo paciente en el que hayamos establecido el diagnóstico de presunción de meningitis aguda y nos planteemos la realización de una punción lumbar. A su vez, habrá determinadas ocasiones, no en todos los pacientes, sino en función de unas determinadas variables, como veremos a continuación, en las que puede estar indicada igualmente la realización de una prueba de neuroimagen urgente. Esta prueba en condiciones normales va a ser el TAC craneal. Estas situaciones en las que quedaría justificada la realización del escáner serían fundamentalmente la presencia de inmunodepresión, la disminución de nivel de conciencia, y en ese sentido las guías clínicas hablan de la presencia de 12 puntos en la escala de coma de Glasgow, la presencia de crisis comiciales recientes en los últimos 7 días, la presencia de algún tipo de focalidad neurológica, la sospecha de un foco de infección parameningia y, por supuesto, siempre que en el examen de fondo de ojo hayamos encontrado algún dato sugerente de hipertensión intracraneal, como puede ser el edema de papila. Una vez que, bien sea mediante examen de fondo de ojo más o menos TC craneal urgente, hemos descartado la presencia de hipertensión intracraneal o de lesiones ocupantes de espacio, el siguiente paso puede consistir y debe consistir en la realización de una punción lumbar. En ese sentido, merece la pena recordar que, contrariamente a lo que se venía argumentando en los últimos años, de que el inicio de la antibioterapia de forma previa a la realización de la punción lumbar puede artefactar los resultados microbiológicos en el líquido cefalorraquídeo, las últimas guías clínicas hacen especial hincapié en la necesidad de comenzar el tratamiento antibiótico de la forma más precoz posible y que dicho tratamiento no se vea demorado por la realización de pruebas diagnósticas. Por otra parte, se ha comprobado que en pocas ocasiones esta alteración del rendimiento microbiológico del líquido cefalorraquídeo llega a ser tan relevante en pacientes en los que se ha iniciado el tratamiento antibiótico en las horas previas. Y en cualquier caso, la relación beneficio-riesgo habla clarísimamente a favor de priorizar, antes que nada, el tratamiento antibiótico. Por tanto, ya tenemos a nuestro paciente con una sospecha diagnóstica, hemos descartado la hipertensión craneal y hemos realizado la punción lumbar. Desde un punto de vista clínico-analítico, podemos distinguir hasta 3 perfiles distintos en las meningitis bacterianas, como son la presencia de una meningitis aguda purulenta. La meningitis aguda purulenta se caracteriza fundamentalmente por el carácter recortado de los síntomas, con inicio agudo de la fiebre, la obnubilación o disminución de nivel de conciencia, los signos de irritación meningea, y además, como veremos más adelante, unas características del líquido cefalorraquídeo marcadas fundamentalmente por la elevada pleocitosis a expensas de polimorfonucleares. Por otra parte, tenemos el perfil de meningitis subaguda o crónica. En términos académicos, se define meningitis subaguda como aquella con una sintomatología de menos de 3 semanas de evolución, a diferencia de la meningitis crónica, en la que la sintomatología se prolonga por delante o más allá de este límite. A efectos prácticos, sin embargo, ambas entidades se agrupan en un mismo concepto, dado que tanto sus implicaciones pronósticas como su etiología y sus hallazgos citobioquímicos son muy similares.
Veremos más adelante que la meningitis subaguda o crónica por excelencia en el NIR es la meningitis tuberculosa, y como el propio nombre ya indica, podemos afirmar que la meningitis subaguda se caracteriza por una evolución más insidiosa de los síntomas, en la que en muchas ocasiones no es tan llamativo la fiebre o la signos de irritación meningia, sino más bien la alteración del estatus mental o la presencia de cefalea con características de organicidad. También es muy característico la meningitis subaguda, particularmente de etiología tuberculosa, la afectación de pares craneales y sobre todo los pares craneales oculomotores. Por último tenemos la meningitis que se ha dado en llamar linfocitaria o aséptica. Antes que nada cabe destacar que el término aséptico puede ser hasta cierto punto un tanto equívoco. Realmente es un perfil de meningitis ocasionado habitualmente por virus, aunque en ocasiones también por parásitos, o incluso alguna bacteria, como es el caso de la leptospira, en la cual no existe una identificación en medios de cultivo convencionales del agente causal a partir del análisis del líquido cefalorraquídeo. Otro de los aspectos relevantes de la meningitis linfocitaria o aséptica es que habitualmente, dado que su etiología es vírica, suele cursar con un cuadro de buen pronóstico y en muchas ocasiones de carácter autolimitado. Por tanto, podemos distinguir estas tres características del líquido cefalorraquídeo en los tres perfiles distintos de meningitis, y para ello es fundamental que tengamos en cuenta la tabla que presentamos, en la cual podemos ver las características diferenciadoras en el líquido cefalorraquídeo entre una entidad y otra. Por de pronto hay que recordar brevemente cuáles son las características del líquido cefalorraquídeo en condiciones fisiológicas. Hay que recordar que el líquido cefalorraquídeo es un ultrafiltrado del plasma y que en condiciones normales su presión de apertura suele estar comprendida entre los 8 y los 18 centímetros de agua. En pacientes obesos puede ser algo superior, pero en pocas ocasiones supera los 22-23 centímetros de agua. El aspecto del líquido en condiciones normales es un líquido claro, que clásicamente se denomina en agua de roca. El recuento celular suele ser pequeño, como mucho 5 células por milímetro cúbico, y habitualmente de predominio mononuclear. Precisamente por ser el líquido cefalorraquídeo un producto del ultrafiltrado del plasma, su contenido de glucosa, lo que llamamos glucorraquia, va a estar en función de la glucemia. En condiciones normales, esta glucorraquia está comprendida entre el 40 y el 60 o 60 y 80% de la glucemia simultánea. Y por último tenemos el contenido de proteínas en el líquido cefalorraquídeo, que en condiciones normales suele oscilar entre 40 y 50 miligramos de decilitro. En primer lugar hablaremos de la meningitis aguda purulenta. Como ya he comentado previamente, es la meningitis de perfil clínico más explosivo, en la cual vamos a tener una presión de apertura elevada y, lo que es más relevante, un aspecto claramente purulento del líquido cefalorraquídeo. Esta purulencia se establece a partir de la presencia de un elevado recuento leucocitario a expensas de polimorfonucleares, hasta 100.000 células por microlitro o incluso por encima de este límite. Por otra parte, y siempre que exista una situación de inflamación marcada en un espacio reducido como es el espacio suprarenoideo, va a existir un consumo de glucosa. De este modo, la glucorraquia en la meningitis aguda purulenta está disminuida, habitualmente por debajo del 60% de la glucemia simultánea. Vamos a tener una elevación de la proteinorraquia, aunque ya os adelanto que el contenido de proteínas en el líquido cefalorraquídeo posiblemente sea la variable menos diferenciadora de cuántas vamos a considerar en esta tabla. Y por último, respecto a la etiología, en este caso infecciosa, en definitiva la meningitis aguda purulenta es la meningitis de etiología bacteriana por excelencia. Por tanto, la meningitis por neumococo, meningococo, Haemophilus influenza de tipo B, bacilos gram negativos, enterobacterias, Staphylococcus, etc. Todas ellas van a cursar con un perfil purulento, y aproximadamente el 30% de las meningitis por Listeria monocytogenes. Por último, también merece la pena recordar que también tenemos algunas etiologías no infecciosas de meningitis aguda purulenta, como puede ser, por ejemplo, la meningitis química, que se establece en ocasiones con la inyección de fármacos en el espacio intratecal. Frente a esta meningitis aguda purulenta tenemos la meningitis subaguda o crónica. En esta forma de meningitis, la presión de apertura del líquido cefalorraquídeo también está elevada, pero por de pronto llama la atención como elemento diferenciador respecto a la previa el hecho de que el líquido cefalorraquídeo no suele ser tan purulento. Habitualmente tiene
cierto aspecto turbio, pero no llega a ser tan opalescente como la meningitis aguda purulenta. Esta turbidez del líquido queda justificada por un aumento de su pleocitosis, pero habitualmente en términos más o menos moderados. Podríamos hablar entre 50 y 500 células por milímetro cúbico. Y lo que es muy relevante para el diagnóstico diferencial, esta celularidad es de predominio netamente mononuclear, es decir, tenemos fundamentalmente linfocitos. El mero hecho de que se trate de una meningitis subaguda o crónica ya nos está indicando que existe una situación de inflamación más o menos mantenida en el tiempo, que puede dar como consecuencia un consumo de glucosa más elevado. De este modo, la glucorraquia en esta forma de meningitis está marcadamente disminuida, por debajo del 25% de la cifra de glucemia simultánea. La proteinorraquia se va a encontrar elevada, pero ya he dicho antes que no es un elemento que nos permita realizar con facilidad el diagnóstico diferencial. Y por último, en cuanto a las etiologías más relevantes o más frecuentes, cabe señalar una vez más la etiología tuberculosa. Posiblemente la meningitis tuberculosa constituya la forma o la etiología o la entidad más frecuentemente asociada con la meningitis subaguda o meningitis crónica en el examen MIR. Hay otras causas de meningitis subaguda, por ejemplo la meningitis criptocócica en pacientes con infección VIH, la meningitis por Listeria monocitogenes o la neurobrucelosis. E igualmente debemos recordar las diversas formas o las diversas etiologías no infecciosas de meningitis subaguda, entre las cuales destacan la neurosarcoidosis y la carcinomatosis meningia, que ha sido preguntada en alguna convocatoria. El tercer y último perfil de meningitis que vamos a considerar por sus características clínico-cito-bioquímicas va a ser la meningitis linfocitaria o aséptica. Como ya he dicho antes, desde un punto de vista clínico, esta entidad suele ser mucho menos expresiva y habitualmente presenta un pronóstico más favorable, incluso en forma de cuadro autolimitado, con algunas excepciones, como puede ser la meningitis por virus herpes. Desde un punto de vista exploratorio o semiológico, la presión de apertura del líquido cefalorraquídeo puede ser normal o estar discretamente elevada, menos desde luego que las meningitis subagudas, por ejemplo. El aspecto del líquido habitualmente es bastante claro y el contenido celular suele estar tan solo discretamente elevado. En la tabla podéis ver que hemos puesto un límite superior de hasta 1000 células por microlitro. En la práctica habitual, lo más frecuente es que esté más próximo del límite inferior que del superior, es decir, que hablemos un recuento entre 10, 20, 50 células por microlitro. E igualmente, muy importante, esta celularidad es de predominio netamente linfocitario, como por otra parte el nombre de la entidad, meningitis linfocitaria, ya nos está recordando. Otro aspecto que nos permite hacer el diagnóstico diferencial con la otra meningitis de predominio linfocitario que hemos visto, que es la meningitis subaguda o crónica, es el recuento de glucosa en el líquido. La glucorraquia en la meningitis aséptica es normal, lo cual nos permite distinguir claramente este cuadro de la meningitis subaguda o crónica, en la que ya hemos comentado que el recuento de la glucorraquia suele estar por debajo del 25% de la cifra de glucemia. La concentración de proteínas igualmente puede ser normal o estar discretamente elevada, y como ya he dicho antes, las etiologías más características de esta forma de meningitis sin duda son los virus. A destacar, como también he comentado al principio del tema, el enterovirus y el virus herpes simple tipo 2. Podemos recordar igualmente los parásitos del sistema nervioso central, como la toxoplasmosis o la neurocisticercosis, así como las infecciones parameningias. Por otra parte, también tenemos algunas causas de naturaleza no infecciosa, como es la encefalomielitis postinfecciosa, que también puede cursar con este perfil de líquido cefalorraquídeo. En la imagen podemos ver una de las exploraciones que se realiza en pacientes con sospecha de meningitis criptocócica, pacientes habitualmente con inmunodepresión celular avanzada, sobre todo secundaria a infección por VIH. Se trata de la tinción de tinta china, que permite poner de manifiesto en un ultracentrifugado del líquido cefalorraquídeo la presencia de formas de hongo, levaduras, con una cápsula impermeable y muy grosa que está rodeando a la célula en cuestión y que no se tiñe de tinta china, de forma que resaltan en una especie de tinción en negativo al realizar el análisis del líquido cefalorraquídeo. Merece la pena recordar que actualmente disponemos de técnicas de aglutinación en partículas de látex, normalmente conocidas como criptolátex,
que constituye una técnica posiblemente más sensible y más específica para el diagnóstico de meningitis criptocócica que la clásica tinción en tinta china. La pregunta 67 hace referencia a las características del líquido cefalorraquídeo en un paciente con meningitis. Concretamente, en qué circunstancias es improbable la existencia de un recuento con predominio linfocitario. La respuesta falsa, la número 3, el Streptococcus agarictiae es una bacteria que produce un perfil de meningitis de las que hemos dado en llamar meningitis aguda purulenta y por tanto de predominio polimorfonuclear. Merece la pena recordar que la inmensa mayoría de las meningitis por listeria, es decir, la respuesta número 2, aproximadamente el 70%, tiene un predominio linfocitario, mientras que tan solo el 30% más o menos de estas meningitis puede cursar con polimorfonucleares. Y también recordar el detalle de la leptospira, la respuesta número 5. La leptospirosis es un cuadro producido por una espiroqueta, la leptospira, que en determinadas fases puede producir infección del sistema nervioso central, una infección que tiene la peculiaridad de que no solamente cursa con linfocitos, sino además con una cifra de glucorraquía normal. De hecho, posiblemente sea la única forma de infección bacteriana del sistema nervioso central que no produce descenso de la concentración de glucosa en el líquido. A la hora de abordar el tratamiento empírico de la meningitis aguda, es fundamental considerar los patógenos más probables en función de la edad del paciente o de sus factores de riesgo específicos. De este modo, si recordamos que en la meningitis neonatal, en menores de 3 meses, predomina fundamentalmente el Streptococcus beta-hemolítico del grupo B, es decir, el Streptococcus agalactiae, los bacilos gram-negativos y la listeria monocitogenes, puede resultar lógico que la pauta empírica de elección sea la combinación de ampicilina más gentamicina, aunque en ocasiones la ampicilina se puede sustituir por una cefalosporina de tercera generación. En pacientes por encima de esa edad, es decir, en pacientes jóvenes y adultos en nuestro medio, es fundamental cubrir fundamentalmente el neumococo y el meningococo. En términos globales, la mayor parte de las cepas de neumococo existentes en nuestro medio, en España, suelen ser sensibles a cefalosporinas de tercera generación. Hay un porcentaje mayor de cepas que presentan lo que se denomina una sensibilidad disminuida a penicilina con una concentración mínima inhibitoria o CMI superior a 0,12 microgramos mililitro, pero en general la probabilidad de que la cepa sea resistente a una cefalosporina de tercera generación es relativamente baja. Dicho todo esto, debido a que la meningitis aguda bacteriana constituye un cuadro, como ya hemos comentado, con muy importantes implicaciones pronósticas y elevada mortalidad en ausencia de tratamiento correcto, se recomienda de forma empírica combinar esta cefalosporina de tercera generación, bien sea ceftriaxona o cefotaxima, más vancomicina. La utilidad de la vancomicina en este contexto en concreto de paciente va a consistir precisamente en la cobertura de esa hipotética presencia de cepas resistentes a cefalosporinas de tercera generación dentro de la etiología neumocócica. En términos globales, el meningococo suele ser sensible a penicilinas y, de hecho, en sentido estricto, una meningitis meningocócica ya diagnosticada desde el punto de vista etiológico se podría tratar incluso con una penicilina G o con amoxicilina sin necesidad tan siquiera de recurrir a la cefalosporina de tercera generación. En cualquier caso, ahora estamos abordando el tratamiento empírico de la meningitis en el paciente joven y adulto, y en esos casos es fundamental combinación, como ya he dicho, de cefalosporina de tercera generación más vancomicina. En pacientes mayores de 55 años o con algún factor de riesgo específico para listeria monocitogenes, es decir, a una situación de compromiso de la inmunidad celular, es necesario asociar además de forma empírica la cobertura con ampicilina. Si de lo que hablamos es de una meningitis nosocomial, una meningitis después de un traumatismo craneoencefálico abierto o una meningitis en un contexto posterior a una intervención neuroquirúrgica, será necesaria la cobertura empírica tanto de Pseudomonas aeruginosa como de Staphylococcus aureus, presumiblemente meticilin resistente. Por este motivo optamos por la combinación de una cefalosporina de tercera o cuarta generación con actividad antipseudomónica, preferentemente cefepime, aunque
también podríamos utilizar ceftazidima o incluso un carbapenémico que no sea el imipenem por su riesgo de crisis comerciales, asociado en cualquier caso a este fármaco beta-lactámico a la administración de vancomicina. En pacientes con una derivación de líquido cefalorraquídeo es necesaria la cobertura fundamentalmente del estafilococo coagulasa negativo, estafilococo epidermidis. Por tanto, recurriremos de forma preferente a la administración de vancomicina. Por último, y en términos globales, las meningitis víricas no requieren tratamiento etiológico, exclusivamente tratamiento sintomático, ya que he comentado previamente que habitualmente suelen tratarse de cuadros de buen pronóstico. No obstante, la meningitis vírica de etiología herpética puede presentar alguna complicación, tanto por herpes simple tipo 1 o tipo 2 como por virus de la varicela zoster, y en tal caso sí que se recomienda la administración de aciclovir intravenoso a dosis de 10 miligramos kilo cada 8 horas. Es fundamental recordar que aparte del tratamiento antibiótico, en determinadas situaciones va a ser necesaria la administración precoz del tratamiento esteroide. Se ha comprobado que los esteroides mejoran el pronóstico fundamentalmente en dos situaciones: la meningitis infantil por Haemophilus influenzae tipo B y la meningitis en el adulto de etiología neumocócica. Evidentemente, y cuando nosotros de entrada nos enfrentamos a un paciente con una sospecha de meningitis aguda bacteriana, desconocemos cuál va a ser la etiología de este cuadro y, por tanto, y ante el evidente y demostrado beneficio que reportan los esteroides en estas dos situaciones en concreto, se recomienda su administración en aquellas meningitis de adquisición, digámoslo así, comunitaria, siempre y cuando se cumplan las siguientes características. El paciente debe ser un paciente inmunocompetente, no está indicada la administración de esteroides en pacientes inmunodeprimidos, y debemos hablar, como ya he dicho antes, de una meningitis, digámoslo así, espontánea, es decir, una meningitis no asociada a un traumatismo craneoencefálico o a una intervención neuroquirúrgica, situaciones en las cuales no se ha comprobado que los esteroides reporten ningún beneficio. Un último aspecto muy a considerar es que la administración del esteroide debe ser inmediatamente precoz o simultánea a la primera dosis de tratamiento antibiótico. No debemos demorar la administración de un fármaco y otro, debido a que esta estrategia conduciría hipotéticamente a que, sobre todo si administramos el esteroide antes que el antibiótico, conduciría, como decía, a una disminución de la capacidad de difusión del antibiótico a través de la barrera hematoencefálica. En pacientes con meningitis, la propia inflamación de la meninge aumenta la capacidad de difusión de los antibióticos al disminuir, digámoslo así, la rigidez o la impermeabilidad de la barrera hematoencefálica. La administración demasiado precoz del esteroide conduciría a que redujéramos rápidamente la inflamación de la barrera hematoencefálica, a expensas de reducir la inflamación meningea, y que con eso disminuyéramos la capacidad de difusión del antibiótico que administráramos a continuación. Por tanto, insisto, es fundamental recordar que el esteroide se debe administrar o inmediatamente antes, unos pocos minutos antes, o bien de forma simultánea a la primera dosis de tratamiento antibiótico. En la pregunta número 64 se hace referencia a un caso clínico en el que un paciente con enfermedad de Hodgkin presenta una meningitis con aislamiento de un bacilo gram positivo en el líquido cefalorraquídeo. Estos dos detalles, enfermedad de Hodgkin, meningitis y bacilo gram positivo en el líquido, debe sugerirnos inmediatamente la posibilidad de una meningitis por Listeria monocytogenes. De hecho, y a efectos prácticos, casi podríamos decir que el aislamiento de un bacilo gram positivo en el líquido cefalorraquídeo es casi patronomónico de meningitis por Listeria. El tratamiento de elección en tal caso es la ampicilina, respuesta número 3. Y os recuerdo además que en pacientes alérgicos a beta-lactámicos, como alternativa a la ampicilina para cubrir la listeria, podemos recurrir al cotrimoxazol. Una situación que ha sido preguntada en varias ocasiones es el diagnóstico diferencial de la lesión ocupante de espacio a nivel del sistema nervioso central. Este diagnóstico diferencial engloba varias entidades dependiendo de las características del paciente al que nos enfrentemos. En pacientes inmunocompetentes, la causa más habitual va a ser un absceso bacteriano o absceso piógeno, siempre y cuando hablemos de causas infecciosas. Si ampliáramos este diagnóstico diferencial a causas no infecciosas,
Posiblemente serían las metástasis de otras neoplasias extracerebrales, fundamentalmente el linfoma, pulmón y mama, o bien la presencia de un tumor cerebral primario como un glioblastoma multiforme, lo que constituyera la causa más frecuente de lesión ocupante de espacio con captación periférica de contraste en anillo, en el paciente inmunocompetente. El diagnóstico diferencial cambia completamente si hablamos de un paciente con infección VIH. En tal caso, y sobre todo si el recuento de linfocitos CD4 es inferior a 100 células por microlitro, el diagnóstico diferencial está encabezado por la toxoplasmosis cerebral. De hecho, recordaremos más adelante que en estos casos está justificado el inicio del tratamiento empírico con sulfadiazina y pirimetamina. Y en segundo lugar, el linfoma cerebral primario. De hecho, esta entidad, el linfoma cerebral primario, solo se debe descartar una vez que hemos comprobado la ausencia de respuesta clínico-radiológica al tratamiento empírico de una posible toxoplasmosis cerebral. En el paciente con infección VIH también destaca el absceso cerebral, pero en ese caso con una etiología un poco más concreta, como es la Listeria monocitogenes, y la presencia de tuberculoma, que constituye una de las manifestaciones a nivel del sistema nervioso central de la tuberculosis, en forma de lesiones ocupantes de espacio, que en muchas ocasiones se calcifican, que en ocasiones es simplemente un hallazgo radiológico y cuya principal manifestación clínica suele ser la presencia de crisis comiciales. Hay una situación específica de inmunosupresión, la de los pacientes oncológicos o con tratamiento esteroideo prolongado o trasplantados de órgano sólido, en los cuales podemos encontrarnos con una etiología un poco más específica, como es la nocardia esteroides. El género nocardia está constituido por bacilos gram positivos, ubicuos en la naturaleza, están presentes en el suelo, por ejemplo, o en otras superficies, que en pacientes inmunodeprimidos pueden constituir una causa de lesiones ocupantes de espacio en dos localizaciones típicas: a nivel pulmonar, en forma de un absceso pulmonar, y a nivel del sistema nervioso central, en forma de una lesión ocupante con captación periférica de contraste. Una de las descripciones clásicas de la nocardia esteroides es que está constituido por bacilos gram positivos ramificados con una tinción débilmente ácido-alcohol resistente. Por último, y de forma un poco más anecdótica, en el paciente que proceda de un área endémica para enfermedad de Chagas y que se encuentre inmunodeprimido, fundamentalmente por infección VIH, en ocasiones el diagnóstico diferencial de la lesión ocupante de espacio debe incluir una entidad conocida como chagoma, que constituye una de las formas de reactivación en un paciente con enfermedad de Chagas en fase crónica. En esta imagen podemos ver la típica lesión ocupante de espacio con captación periférica de contraste intravenoso, en lo que se denomina captación en anillo. Podemos recordar con más detalle el tratamiento y la presentación clínica de etiología del absceso piógeno cerebral o absceso cerebral de etiología bacteriana. Habitualmente se suele presentar en pacientes inmunocompetentes, no deja de ser una entidad relativamente rara, y cabe destacar que entre sus manifestaciones clínicas suele predominar más la presencia de cefalea con características de organicidad o bien sintomatología en forma de focalidad neurológica, más que la propia sintomatología de naturaleza infecciosa. Dicho de otro modo, lo habitual es que estos pacientes debuten con cefalea, con una crisis comicial o con una focalidad concreta, no necesariamente acompañada de fiebre ni de signos de irritación meningia. De hecho, la presencia de fiebre suele documentarse en menos de la tercera parte de los pacientes con un absceso piógeno cerebral. Podemos distinguir tres mecanismos etiopatogénicos en esta entidad. Por una parte, la diseminación por contigüidad desde un foco de infección en el área URL, como puede ser una sinusitis crónica, o una mastoiditis o una otitis media crónica. En estos casos, la etiología más frecuente suele estar constituida por estreptococo, por ejemplo, Streptococcus pneumoniae, o bacilos gram negativos, particularmente en pacientes con otitis, por ejemplo, pacientes diabéticos, si estoy pensando en la Pseudomonas aeruginosa, o bien estreptococos del grupo viridas, saprofitos habituales de la cavidad oral. También tenemos la posibilidad de que el absceso cerebral sea secundario a una diseminación hematógena, como ocurre, por ejemplo, en las endocarditis por Staphylococcus aureus, en las cuales existe una liberación de embolismos sépticos a la circulación del sistema nervioso central.
Un tercer mecanismo de absceso cerebral piógeno consiste en la inoculación directa como resultado de un traumatismo craneoencefálico o bien durante una intervención neuroquirúrgica. En tales casos, sobre todo, debemos pensar como principales agentes hepatogénicos en el Staphylococcus aureus o en las Pseudomonas aeruginosa. En cuanto al tratamiento antibiótico, va a depender del tipo de mecanismo más probable y, por tanto, del germen más frecuentemente implicado en cada categoría. En pacientes con un absceso cerebral otógeno u odontógeno, es decir, asociado con una infección del área URL, y en el que, como ya hemos comentado, sobre todo destacan los estreptococos y muy excepcionalmente las pseudomonas, debemos plantearnos una cobertura empírica con una cefalosporina de tercera generación o ceftriaxona o cefotaxima asociado a la administración de metronidazol. Debemos recordar que el metronidazol es el fármaco anaerobicida con una mejor capacidad de difusión a través de la barrera hematoencefálica. Si lo que sospechamos es un mecanismo hematógeno de resultas de una endocarditis infecciosa por Staphylococcus aureus, deberemos utilizar un fármaco antiestafilocócico, preferentemente cloxacilina, asociado a una cefalosporina de tercera generación. Por último, si estamos ante un absceso cerebral por inoculación directa, por ejemplo en un contexto neuroquirúrgico, la cobertura empírica es muy similar a la que hemos visto en la meningitis de adquisición nosocomial, es decir, emplear una cefalosporina con actividad frente a pseudomonas, como es la del cefepime, más vancomicina, fármaco que va a permitir optimizar el control de la infección por Staphylococcus aureus. Muy importante es recordar que en términos globales todo absceso cerebral constituye una indicación de valoración neuroquirúrgica y que siempre que se pueda habrá que intentar proceder al drenaje quirúrgico de la lesión, siempre y cuando se encuentre en una zona disponible o en una zona accesible desde un punto de vista anatómico.